¿qué tal? Espero que estés pasando un excelente día. Te saluda Andrés Omar Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo 8 de esta mi aventura creativa. Seguimos en mi etapa de bachillerato, ya la etapa final del bachillerato, en la que yo estudiaba en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Macié. Ya estaba inscrito en el taller de creación literaria, acudía semanalmente al taller de lectura del maestro Tomás Mojarro y en un semestre la maestra de historia nos mandó a todos sus alumnos a un curso que se llamaba Apoyo Histórico. El curso se impartía en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Era los días sábados y cada sábado, durante un semestre, tomamos este curso. Uno de los maestros que nos impartían el curso, que era el guía principal de la sala mexica del Museo de Antropología, se llamaba Margarito. Y con él platicaba mucho sobre la poesía de Nezahualcóyotl, la literatura prehispánica y la literatura mexicana en general. Y él me recomendó mucho que llegara más temprano y fuera a unas pláticas de literatura que se impartían en la Casa del Lago, pues que está básicamente pasando la calle. Y así lo hice. Fui y empezaban muy temprano las clases. Cuando llegué ya había varias personas esperando al maestro. Llegamos todos los del grupo y de pronto escucho una voz que me parecía conocida, me parecía familiar. Y es que años atrás yo veía un programa de televisión dirigido por Jorge Saldaña, donde salían diferentes personajes de la literatura y de la cultura mexicana, como eran Tomás Mojarro, como eran Arrigo Cohen Anituan, Mario Méndez Acosta, y el maestro de esa clase era nada más y nada menos que Juan José Arreola, un hombre delgado, con cabello un poco largo y con una capacidad expresiva admirable. Yo me decía, este señor de dónde saca tantas palabras y tan bien dichas y con tanto lucimiento, porque las pláticas tenían que ver con la parte creativa, la parte expresiva de la literatura y creo que era el mejor maestro que podíamos tener. Todo el tiempo que duraba la plática él estaba hable y yo asombrado escuchándole. El maestro Juan José Arreola fue como a 2 clases nada más y después fue otro maestro con el cual ya no regresé porque no me pareció tan asombrosa su forma de expresión. Para esas fechas yo no había leído nada de Juan José Arreola, pero a partir de que lo tuve como maestro esas 2 clases, empecé a leerlo y realmente es una literatura súper recomendable. Creo que es uno de los grandes creadores que ha dado México. Poco tiempo después, en mis visitas al Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, que también pertenece al Politécnico, vi que estaba programado un taller de narrativa y que lo impartía un personaje llamado Rafael Ramírez Heredia. Me inscribí, era gratuito para los alumnos, así que me inscribí y fui al taller. Y otro personaje que me pareció admirable en su expresión, no tan exquisita o tan adornada o tan completa o compleja como lo hacía el maestro Arreola, pero sí con una directriz y con una fuerza realmente admirables. Esa clase de narrativa duró 3 días, donde íbamos 3 horas en promedio cada clase, y éramos un grupo pequeño, así que lo podíamos escuchar y podíamos poner en práctica. Y terminando esa clase de narrativa, yo me quedé pensando sobre diferentes elementos que coincidían en los planteamientos que hacían Tomás Mojarro, Andrés Enestrosa, Juan José Arreola y ahora Rafael Ramírez Heredia. Y era la importancia de hablar desde lo cotidiano, desde un enfoque común, natural, sugerente
vivencial, una literatura que no está inventada y no quiere lucir, sino que busca comunicar algo esencial, algo profundamente humano. Cada uno lo hacía a su manera, cada quien con sus propios recursos. Y me puse a analizar esos elementos y me di cuenta que justamente cada quien con sus propios recursos va a contar en sus escritos su propia vida. Y ese aprendizaje realmente me pareció maravilloso, me pareció sorprendente, me pareció liberador. En ese entonces tenía un perro que ya estaba un poco viejo, y tuve desde muchos años atrás, desde que él era un cachorro, ese perro se llamaba Fox. Y cuando tuve a Fox de cachorro o perro joven, uno de mis hermanos compró un libro sobre el entrenamiento de los perros. Y yo lo leí completo y empecé a aplicarlo en ese cachorro, con el cual yo pasé mucho tiempo, con el cual tuve muchas aventuras, mucha convivencia, y al cual yo le escribí una canción que se llama Esta Mañana. Esa canción, Esta Mañana, fue el inicio de este video, y ahora les pongo un poquito más para que la conozcan. Esta mañana me trajo tu recuerdo, no imaginaba que me podías querer. Pasa la vida y tú sin darte cuenta que quien te ama te ayudará a crecer. Es muy bonito saber que tú existes, oigo tu risa, disfruto tu calor. Soy muy dichoso al tenerte conmigo. Si Dios existe, tú eres su bendición. En los recuerdos que llegaron contigo, siento la dicha de la felicidad. Y no hay palabras que expresen lo que siento, me deja mudo amarte en realidad. Es muy bonito saber que tú existes, oigo tu risa, disfruto tu calor. Y no hay palabras que expresen lo que siento, me deja mudo amar de corazón. Es muy bonito saber que tú existes, oigo tu risa, disfruto tu calor. Y no hay palabras que expresen lo que siento, me deja mudo amar de corazón. Me deja mudo amar de corazón. Me deja mudo amar de corazón. Paralelamente a esa canción, se me ocurrió otro texto que originalmente yo pensaba hacer un cuento, pero como no me dio la creatividad para desarrollarlo más largo, también lo hice una canción. Y esa canción se llama La Paloma. Y la canción La Paloma está inspirada justamente en una paloma que nació en un árbol de duraznos que estaba frente a la casa. En ese árbol de durazno nacieron 3 palomas. Los papás hicieron ahí el nido, nacieron los pollitos, y cuando emplumaron y empezaron a volar, 2 de ellos se fueron muy rápido, y esta palomita se quedó. Ahí creció, iba, venía con los papás que ahí vivían en ese árbol. Hasta que los papás volvieron a anidar y prácticamente la echaron a picotazos.
Y de esa experiencia escribo esta canción titulada La Paloma. La paloma vuela, se va de su nido, buscará otro árbol que le preste abrigo. Donde ella ha nacido no tiene lugar, porque sus hermanos lo van a ocupar. Se ve un poco triste, no sabe qué hacer. Le canta a su pueblo que la vio crecer, alza un vuelo alto y en el horizonte se perdió de vista, se fue para el norte. Tal vez en invierno pueda regresar, si de los peligros se sabe librar. Como la paloma, también te marchaste, pero sin aviso tú me abandonaste. No creo que regreses, ni verte quisiera, pero no esperaba que un día te fueras. En tu despedida, a Dios le he pedido que en sus bendiciones encuentres tu nido. En tu despedida, le he pedido a Dios que en sus bendiciones encuentres amor. En ese momento, yo no sabía exactamente qué estaba haciendo, pero entendí algo importante. Cuando uno escribe desde lo que vive, las palabras encuentran su forma. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Te espero en el próximo video de esta aventura creativa. Y te pido por favor que tus preguntas, comentarios, reacciones los manifiestes. Con mucho gusto voy a responder todas tus inquietudes. Hasta la próxima. Me deja mudo amar de corazón. Al otro lado del miedo está lo que te falta, también lo que tú sueñas, junto con lo que amas. Hola, espero que estés pasando un excelente día. Te saluda tu amigo Andrés Omar Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo 9 de esta mi aventura creativa. En capítulos anteriores te conté cuando iba en la escuela secundaria y que un día tuve una cita con una amiga que me gustaba mucho, que me dejó plantado. Seguramente ya lo recordaste. Ese día me quedé en una banca del parque y ahí me encontré una revista y un libro. Hablaban de Demóstenes. En ese entonces, al único Demóstenes que yo conocía era el personaje de Don Gato. Y me llamó mucho la atención. Llamé por teléfono días después, pero me pareció caro el curso. Yo no podía pagarlo, no tenía ingresos y no quise darle una preocupación a mi mamá, así que continué con mi vida. Pasaron los años y entré al bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí viene algo que no había contado a detalle todavía. En esas etapas de mi adolescencia me atacó una alergia muy fuerte. Casi todo el tiempo estaba congestionado, tanto de nariz como de garganta. Y además con el cambio de voz empecé a tartamudear. Así que imagínate, mocoso y tartamudo. Una combinación poco favorable para alguien a quien le gusta platicar y cantar. Entonces, pues decidí hablar menos. Decidí aprender a escuchar y decidí decir los mensajes más sustanciosos con menos palabras. Y entré al bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional. El camión en el cual me regresaba a casa pasaba por la colonia Nueva Santa María y un día recordé la colonia, las calles y el mapa que venía en aquel anuncio
de la revista que me encontré donde se anunciaba el curso de oratoria. Así que al siguiente día decidí ir a buscar el lugar. Fui saliendo de clases, busqué la dirección, toqué y me abrió un señor que se presentó como Eduardo González. Le dije que años atrás yo había llamado para preguntar por el curso. Y mientras hablaba, él me interrumpió y me dijo, creo que te recuerdo, ¿ya quieres tomar el curso ahora? Y le dije que sí, pero que no tenía dinero. Le expliqué que quería trabajar primero para poder pagarlo, que mi intención de ir ese día era conocer el lugar, saber si me quedaba bien y que cuando tuviera el dinero yo regresaría para tomar ese curso que me hacía mucha falta. Él me invitó a pasar, su oficina era como una bodega, había un salón de clases, muchos anaqueles llenos de libros y 3 o 4 escritorios. Trabajaba él con puras mujeres. Ahí me explicó que se dedicaba él a editar libros de autoaprendizaje, enfocados a niños, jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Me dijo que si quería trabajar con ellos, podía hacerlo, que necesitaba gente para el área de ventas, pero que necesitaba hablar con mi mamá porque yo era menor de edad. Entonces yo le pedí que no le llamara a mi mamá, que sí me interesaba trabajar, y le pedí que no llamara a mi mamá porque pues yo tenía la idea que mi compromiso era la escuela y que ella se iba a incomodar o simplemente no me dejaría trabajar si esa era mi intención. Así que sonrió, me pidió que me registrara, diera mi nombre, mi dirección, mi teléfono y me dijo que al otro día justamente iba a comenzar una capacitación para enseñarnos a vender los productos. Así que me registraron, asistí y esa capacitación duró 3 días. Nos presentaron los paquetes de libros, los precios y cómo venderlos. Las ventas eran puerta a puerta o en la calle directamente a entrevistar a las personas. Terminó el curso o la capacitación para la venta y entonces nos dijeron que teníamos que invertir una cantidad de dinero para comprar los paquetes de libros y eso nos daría una utilidad, una comisión. Eso no me gustó porque yo había ido a buscar trabajo, no a un lugar para gastar dinero, comprar mercancía que yo pudiera vender. Esperé a que todos se fueran y hablé con el señor González. Le dije, yo vine porque quiero ganar dinero, quiero trabajar porque quiero tener dinero, no tengo dinero para invertir. Hizo una pausa, me miró, sonrió y me dijo, contigo voy a hacer una excepción. Toma un paquete de libros, véndelo y regresa mañana con el dinero. Cuando vendas este, te doy otro paquete de libros y de esta forma te vas a capitalizar y pronto tendrás la posibilidad de invertir. Acepté la propuesta y por la hora estaba muy cerca la salida de las escuelas en esa zona. Pasé por una secundaria, había muchas mamás esperando a sus hijos, así que me acerqué, puse en práctica lo que nos enseñaron en la capacitación y una señora me dijo, yo lo quiero, lo compro. Y después otra señora del mismo grupo me dijo, yo quiero otro juego. Y otra más completó, yo quiero otro. Pero solamente llevaba un juego, así que lo entregué, lo cobré, regresé corriendo a la oficina, pero el señor González ya no estaba. Su asistente me dijo que ella no podía darme 2 juegos más sin autorización y en ese entonces no había celulares. Así que yo le dije, acompáñame por favor porque nos están esperando. Llévate los materiales, ahí lo van a pagar, tú recibes el dinero y simplemente me das mi parte. Se rió, me acompañó, entregamos los 2 juegos de materiales y mientras yo regresaba a la escuela secundaria, pues la señora que me había comprado había mostrado los libros a las demás mamás que esperaban a sus hijos y ya me estaban esperando nuevos pedidos. Así que ese primer día de trabajo fue un verdadero éxito. Para tener un punto de referencia, en ese año, era finales del 92 o principios de 1993, aún existía el peso viejo, el peso que tenía muchos ceros. Cada comisión por la venta de un paquete de libros eran
5,000 pesos, si bien recuerdo. 5,000 pesos era como tener 150 pesos de hoy. Entonces, ganarme 150 pesos por una venta, para mí era bastante bueno. Y ese día ya había ganado 3 ventas. Y además, la señora que me compró el primer juego había compartido la información, mostró los materiales y ya tenía más ventas en puerta. Así empezó mi primer trabajo vendiendo libros. Y después, a la siguiente semana, empecé el curso de oratoria. El maestro se dio cuenta de mi problemática y me recomendó una serie de ejercicios que yo tenía que practicar diario para ejercitar mi dicción, para expresarme con mayor claridad. Y la recomendación número 1, que intentara hablar más despacio para poder articular. Entonces ya tenía tarea de la escuela, tarea de articular y tarea de vender. Mi objetivo era que el paquete que yo me llevara lo vendiera ese mismo día. Y más o menos durante año y medio o 2 años, vendí a diario entre 2 y 5 paquetes de libros después de la escuela. Yo no podía llegar a la casa con ese material porque a mí me habían mandado a la escuela, no a trabajar vendiendo libros. Algunas veces, mientras descansaba, me ponía a leer los materiales didácticos y empecé a aprender cómo presentar ideas de una forma digerible para las personas. Eso fue algo que me gustó muchísimo, porque sumando con los talleres de lectura del maestro Tomás Mojarro, pues me ayudaban a estudiar mejor los documentos. Otra de las actividades que nos recomendó el señor González era escuchar locutores. Escuchar locutores como Héctor Martínez Serrano, como Cruz Mejía, como Emilio Bergengi, como Eugenio Sánchez Aldana Reséndiz. Tuve la fortuna de conocerlos a ellos y sobre todo de aprenderles de su forma de hablar y de su forma de conducir programas de radio. Pero eso será la siguiente historia. Saludos, te agradezco mucho el favor de tu atención y nos vemos por aquí el siguiente miércoles para el capítulo 10 de esta aventura creativa. Una vez que te atreves a emprender el camino, se acaban confusiones, se crean veredas planas, aclaras tu destino. Al otro lado del miedo está lo que te falta.